Buenas noches, mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. La interpelación a Vicente Ceballos ha resultado, como ya lo anticipamos en la víspera, una exhibición con todos los esfuerzos posibles para tirarse abajo el acuerdo con Odebrecht. De hecho, quienes han resaltado en esta larga jornada, no solamente en las respuestas de Vicente Ceballos al pliego interpelatorio, que en líneas generales ha cumplido con lo que se le ha cuestionado, se le ha interrogado, son tanto Vitocho García Belaúnde, desde un lado, acusando con graves cargos tanto al procurador Ramírez como a la procuradora adjunta Carrión, de estar el uno implicado a Chimpún Callao y la otra implicada al Partido Popular Cristiano. Pero vamos a aclarar aquí algunas de las cosas que ha dicho Vitocho, siempre tan dicharachero, y en este caso vamos a ver si ha estado en lo cierto totalmente. Vamos a entrar en unos instantes con él en vivo y en directo desde la Galería de Cronistas Parlamentarios, donde tenemos una cámara en directo con transmisión en vivo, para hacerle las interrogantes correspondientes, más aún cuando tanto Jorge Ramírez como la doctora Carrión, Silvana Carrión, han respondido a las cosas que ha dicho Vitocho en el programa de Patricia del Río. Pero digamos que esta jornada ha tenido, golpes colaterales, por decirlo menos. La primera, a la que le han endilgado la responsabilidad por contratar a estos dos procuradores, es Marisol Perestello, exministra de Justicia. Y en efecto, cuando ella fue ministra de Justicia, tanto el doctor Ramírez como la doctora Carrión llegaron a la Procuraduría ad hoc. Marisol Perestello esta noche hace sus descargos y también comentamos evidentemente lo que ha sido esta jornada en el Congreso de la República. Otro distinguido abogado, ex procurador, al que también le ha caído, ha sido el doctor César Azabache, que está aquí ya con nosotros en el estudio. Le han endilgado haber asesorado a Odebrecht, y además que la doctora Carrión, quien trabajó en su estudio, ¿no es verdad? Doctora Azabache, buenas noches. ¿Qué tal? Como en esta teoría de que Azabache, Caracciolo, el estudio del distinguido doctor Azabache, asesoró a Odebrecht, ergo la doctora Carrión tuvo que estar al tanto de esas supuestas asesorías. ¿Cuáles serían sus descargos, doctora Azabache? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. En realidad descargo es una palabra demasiado grande, ¿no? Hay que decir precisiones. Comentarios, digamos. Hay que decir que por línea general yo jamás le contesto a congresistas, creo que no es apropiado, no es mi papel, y soy un abogado de litigios y los señores son representantes de la República, ¿no? Sin embargo, para dejar las cosas claras y devolver el debate al lugar que le corresponde, hay que decir que yo no soy abogado de Odebrecht, ni asesor de Odebrecht, ni nada semejante. ¿En algún momento has hecho ahí es donde quiero hacer el consultoría? comentario. Hoy día se ha dicho que he sido abogado de Odebrecht durante 16 años. Sí. Es una locura. ¿De qué se trata esto? En realidad lo que ocurre es que Caretas hace algún tiempo generó una nota confusa alrededor de una historia muy corta. En el 2015, cuando Jorge Barata le decía a quien lo quería escuchar que jamás había pagado un soborno en el Perú, Odebrecht me pide una consejería, yo pongo una cláusula anticorrupción, y comenzando el 16, poco tiempo después de esto, meses después de esto, aparece la información sobre los pagos de 3 millones de dólares a la campaña de Humala Heredia. De modo que cancelo el acuerdo aplicando mi cláusula anticorrupción, no hago ninguna consejería, nunca represento a nadie y se acaba lo que nunca empezó. Caretas en algún momento publicó un comentario sobre eso. Cuando comencé a hacer críticas al comportamiento de Odebrecht y a reclamar pagos de reparaciones y tales, le contesté con una carta, hablé con Marco Sileri, Marco publicó la carta y el incidente terminó. En resumen, no soy, no he sido, ni habría sido abogado, consejero ni asesor de Odebrecht. Lo que hubo fue un intento de pasarme una consejería o una consultoría que se cortó porque apareció la evidencia de corrupción que marcó el comienzo de esta historia en febrero del 16, casi un año antes de las confesiones de diciembre. De modo que nada de esto es cierto. Y además tengo que decir que Silvana Carrión, que por cierto, ella trabajó en mi firma 16 años antes de pasar primero a la Procuraduría de Amado Enco,
que es donde se fue antes de su encargo actual con Ramírez, Jorge Ramírez, jamás intervino en el menor memorando de esa relación que nunca se consolidó. Y como digo, terminó en febrero del 16, cuando apareció la información sobre los 3 millones de dólares para la campaña de Humala Heredia, sin ningún papel firmado, sin ninguna representación y sin ninguna actividad absoluta de litigio a favor. Terminó en febrero del 2016. ¿Cuándo empezó? Comenzó en la segunda parte del 2015. Ya. Es decir, lo único que hubo en esa relación fueron lectura de papeles, uniones de explicación de papeles. Con Barata. Conocí a Jorge Barata ahí. Jorge Barata me dijo en ese tiempo, cara a cara, que jamás había pagado $1 de sobornos para el Estado. De modo que la carta con la que cerré la relación fue dirigida a Jorge Barata en aplicación de esa cláusula anticorrupción que marcaba el límite de cualquier revisión de papeles que podía haber hecho en ese tiempo. ¿2015 qué mes? Eso es más, el segundo semestre, había sido agosto, septiembre, julio. Agosto, septiembre, octubre. Julio. Bien, valen los descargos. Sobre todo también lo que quiero preguntarte en un momento es, Silvana Carrión en algún momento jamás pudo haber tenido... Jamás. De hecho, tengo que decir esto, mi estudio es un estudio de litigios. Sí. Las revisiones de asesorías o consejerías o de documentos las hago yo. Silvana Carrión jamás pisó la oficina de Jorge Barata. El que vio cara a cara a Jorge Barata fui yo. El que escuchó a Jorge Barata decir que jamás había pagado un soborno en el Perú fui yo. Y el que mandó la carta para decirle que en las condiciones que representaban esa información sobre el caso Humala Heredia, mi firma no prestaría ningún servicio a la compañía, fui yo. Silvana Carrión no tiene ninguna relación con eso. Tengo más preguntas, César, pero perdóname, vamos a hacer una interrupción a este diálogo porque ya está conectado desde el hall de cronistas parlamentarios, Rob Reina, correctamente, para decirlo con precisión, en el hall de los pasos perdidos. Gracias a Rob Reina también por facilitarnos este enlace. Sí, lo que acabo de decir viene de muy buena fuente, que lo que estaría pasando, César, es que en el Congreso estarían pues negociando, ¿no? No censuro a Ceballos, pero sacas a los procuradores. ¿Qué ves ahí? ¿Qué intentona ves ahí? Bueno, en realidad, Ramírez y Carrión tienen en el cargo ¿cuánto? ¿Más de un año? Sí. Entonces, a ver, yo he escuchado con atención a Víctor Andrés. Lo designó Marisol Perestello, que viene más adelante. Que viene más adelante. Yo he escuchado con mucha atención a Víctor Andrés, respeto, con quien tengo muy buena relación y creo un congresista serio. Y claro, tiene observaciones que Ramírez contestará, que Marisol contestará. A pesar que ha dicho algunas, digamos, según tú, imprecisiones sobre tu trabajo. Pero es que me parece absolutamente razonable que haya imprecisiones y que haya críticas sobre mi trabajo. Es que yo no puedo pretender que no se discutan también esas cosas, ¿verdad? No tengo ningún problema con eso. A lo que voy es a esto. La única objeción que tengo es formal, es porque estamos discutiendo esto ahora. O sea, la sesión y toda la tensión que se ha acumulado sobre este debate tiene que ver con los términos del acuerdo, no las personas que los firmaron. Y lo que no he escuchado en toda la tarde en el Congreso es una sola línea sobre los contenidos, sobre la historia de los acuerdos, sobre las proyecciones de los acuerdos, sobre los significados del acuerdo y las reglas que los respaldan. Pero sin caer, digamos, en develar... No, sobre partes que el no estado se pueden actual conocer de la cuestión. Pero tengo que decir además, y esto lo quiero decir con el mayor respeto, que tampoco lo he escuchado en el Ejecutivo. Es decir, no he oído esta tarde ni del Parlamento ni del Gobierno una lectura clara sobre por qué se aprobó el 003, cuál es la función de la ley que rige este acuerdo, cómo se inscribe este acuerdo en la historia de las negociaciones con Odebrecht, qué cosa esperamos tener después de este acuerdo con todos los temas que falta desarrollar y corregir. ¿El ministro? Pero por supuesto, porque la única manera de poder poner esto en contexto es mirar no solo lo que ha ocurrido, sino lo que el gobierno espera que pasen adelante, porque hay muchísimas cosas por resolver. ¿Eso fue lo que le faltó al ministro para ti? ¿Algo más? Por suerte, falta el discurso de cierre, ¿no? Pero sí, hay Caretas... mañana. Que es mañana. Caretas ha listado 23 proyectos pendientes de discusión. Sabemos que Odebrecht mintió cuando dijo que eran 2 y dijo que había pagado 29 millones en sobornos. A hoy hay confirmados 80 millones de dólares en sobornos. Los proyectos no son 2, son 5 en lista. Junto con eso,
Odebrecht ha aceptado que ha filtrado en la economía peruana más de 8 millones de dólares vinculados al sistema político y no hay un acuerdo de reparación por las consecuencias de esa filtración. Hay un árbitro, el señor Canepa, que según fuentes abiertas, las de medios, ha aceptado haber sido sobornado por Odebrecht. Hay entonces muchos temas, están además los arbitrajes que aparentemente existen, los laudos cuya ejecución debe ser anunciada, muchos temas por desarrollar en siguientes acuerdos y hoy día no he escuchado una línea sobre eso, ni en los que se oponen a los acuerdos, ni en el Ejecutivo. Entonces creo honestamente que hoy día nos hemos perdido en discusiones que pueden tener un espacio muy importante. Creo que estas cosas que Víctor Andrés, por ejemplo, ha dicho, tienen que discutirse como se está haciendo, pero no en el momento en el que tenemos que decidir cuáles son las políticas públicas. Tú has sido procurador. ¿Crees que después de lo que ha pasado hoy, la suerte de los procuradores está echada? No lo sé, y no creo que sea el tema de esta noche. Yo creo que el tema de esta noche está... Para Vitocho por lo menos sí, ¿no? Sí, pues, pero para el país no puede ser. Lo que estamos discutiendo es a dónde vamos con los acuerdos en marcha. Y nos hemos desviado. Es que el problema es que, no sé si lo has notado, creo que ha sido público y notorio, grandilocuentemente, el fondo de la interpelación, el fondo de la cuestión es bajarse el acuerdo. El fondo de la cuestión es bajarse el 30737. Pero es que, por supuesto, si lo hemos comentado alguna vez. ¿Cuál es el numerito? Sí, 30037. 30037. El problema es que tendríamos que estar discutiendo. Y si te bajas el 30737... Nos quedamos sin acuerdo de OAS, nos quedamos sin acuerdos de las empresas privadas. Por eso, mira la confusión de la discusión. Tendríamos que estar discutiendo el acuerdo y estamos discutiendo si la elección de Ramírez y Carrión ha sido buena. Tendríamos que estar discutiendo la ley y no hay una línea de discusión sobre el significado de la ley y el impacto que la ley causó sobre el antecedente que es el 003. Perdóname que te diga algo. Digamos, tú anotas, y creo que bien, que al ministro le han faltado algunas cosas como las que estás diciendo. Uno. Y dos, creo que el presidente, no sé si coincides conmigo, no ayuda mucho al criticar la cifra y criticar a Odebrecht. No sé, ¿qué piensas? Cuando se firmó el acuerdo por 610 millones de soles, el presidente dijo no estoy de acuerdo. Digamos, no voy a comparar con el presidente, pero yo también dije no estoy de acuerdo. Después de eso, la Procuraduría y la Fiscalía tuvieron la habilidad de modificar los términos del acuerdo y consiguieron 150 millones de soles adicionales en intereses. De modo que todo esto se habría resuelto si el presidente hubiera dicho, y esto que es fácil de leer, bueno señores, yo no estaba de acuerdo al principio, cuando eran 610, pero ya no son 610. No, son casi 1.200. Son 760 millones de soles. Mira, en total, te voy a decir ya, en total, según los cálculos que se han estimado, son primero 610, ¿ya? Sí. Después viene intereses legales 150. Correcto. Vamos sumando. Reparación por chacas, 65 millones. Exacto. Y luego los pagos de impuesto a la SUNAT. Los críticos dicen, no, hay que pagar impuestos, tú eres un tetudo que está mirando. No, faltan los 32 millones originales de enero del 17. Están en 270 millones de dólares. Ya, pues. Cuando la Contraloría ha puesto como meta 375. Están a un cuarto de la meta financiera fijada por la Contraloría. Entonces, claro, como no han llegado, no puede decir falta. Sí, claro. No, pero te decía, en total son 1.275 millones. E incluso si sacas a la SUNAT, hay que sumar el acuerdo de enero del 17 que no está en tu tabla. Ya. Pero si tú sacas a la SUNAT incluso, porque son impuestos, pero agregas... Pero no pagados en tanto tiempo. De acuerdo, se reduce agregas, pero ahí hay que agregar. Hay que agregar el acuerdo de enero del 17, 32 millones, y hay que agregar 60 millones de dólares en embargos a terceros. Repito, la meta puesta por la Contraloría a la fecha de hoy es 375 millones de dólares. Y esta Procuraduría, a la que están criticando tanto, anda ya por los 270. Una nariz, un cuarto de la meta. Entonces, ¿qué hacemos? Anulamos todo, lo sacamos y plantamos las cosas como están. Por favor. El fondo de la cuestión es esa, entonces. Entonces, lo que estamos teniendo es una suerte de discusión simulada. Bajo el pretexto de interpelación, estamos discutiendo cómo parar el proceso. Honestamente, y con el mayor respeto, no le encuentro sentido. Menos si nadie le ha explicado a la ciudadanía hoy día cómo comenzó esta historia, para qué sirve la ley, para qué sirve el decreto de urgencia y cuál tendría que ser el destino final del camino que hemos empezado a aprender. ¿Podría haber algún sentido que es justamente... Vamos, no se descartaría defender a los que están en este momento enfrentando procesos por corrupción?
Yo creo que el segundo sentido es parar la cadena de acuerdos que comenzarían a alentarse si esto funciona. Porque el llamado efecto dominó. El efecto dominó, porque en fila están OAS, que ya anunció que entra, está Maiman terminando el acuerdo. Se firma ahorita. Se firma ahorita. Se dice que las socias locales están empezando a definir las bases de sus acuerdos y claro, digamos, el 3% del PBI, que es lo que representa el sector construcción, debería llevarnos a todos a la conclusión de que el Club de la Construcción tendría también que entrar por la línea de un acuerdo. ¿Cuánta información se puede revelar en esa cadena? Por favor. César Azabache, ex procurador anticorrupción, mencionado en esta larga jornada del hemiciclo. Varias veces ha hecho sus descargos muy claros esta noche y hasta la próxima. César, encantado. Muy amable. Vamos rapidito a la pausa. Ya está lista Marisol Pérez Tello. También ha sido aludida en varios pasajes de esta larga jornada, no solo de la interpelación, sino la posinterpelación, que es donde las castañas ahí han estado alzándose. Venimos rápido y más adelante también viene Omar Chejade. Nada está dicho.